Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículo 20, donde dice: Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Jesús respondió a la segunda pregunta del sumo sacerdote, pero no a la primera. Nada dijo sobre sus discípulos. El interrogatorio era también ilegal, no solo por hacerse de noche, sino porque Anás no tenía ninguna jurisdicción para esto, porque tenía que ser el Sanedrín quien investigase a alguien que podía ser acusado de falta grave. Pero algunos piensan que no respondió sobre los discípulos porque todos le habían abandonado y uno de ellos estaba en el patio de la casa donde se celebraba el interrogatorio y que además negándole. Así que era habitual que cada maestro tuviese discípulos que le seguían, pero en este caso los discípulos podían correr peligro si daba sus nombres o lo identificaba, y hasta es posible que Jesús quisiera preservarlos de esto. En cuanto a lo que tenía que ver con su enseñanza, sin mencionar nada de ella, le hizo notar que era evidentemente pública, que había predicado en las sinagogas, donde se reunían los judíos, en el templo en general, en público o públicamente. Además, lo hizo con toda libertad. Concretamente, hace referencia a los que escucharon sus enseñanzas, diciendo que era el mundo, esto es, toda la gente. El Señor le dice que siempre enseñó de ese modo, es decir, públicamente. Eso no significaba, por otro lado, que no lo hubiese tenido también en privado para algunas personas, como fue precisamente el caso de Nicodemo, la mujer samaritana, y de forma continuada a los discípulos. Pero por regla general, Jesús hablaba en público y todos podían oír lo que él decía. Así que sus enseñanzas podían fácilmente ser investigadas, porque no hablaba absolutamente nada en secreto. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que le haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Jesús hace notar al sumo sacerdote la ilegalidad del proceso. No tenía acusación ninguna en contra de él, pero buscaba en la respuesta el modo de hacerlo. Por otro lado, la legislación rabínica consideraba ilegal que se forzara a un reo para que se acusara a sí mismo. Entonces, el procedimiento del sumo sacerdote era incorrecto al interrogar a Jesús, ya que si todo cuanto había enseñado era público, quienes debían ser interrogados para poder acusarle, en lenguaje jurídico actual, Jesús le estaba diciendo que era a ellos a quienes tenía que tomar declaración. De manera que no había que preguntar a los discípulos, no solo a los que estuvieron con él durante el tiempo del ministerio, sino a quienes sentían simpatía por él. Debían ser también interrogados cualquiera de los muchos que oyeron sus palabras en los 3 años de vida pública de Jesús, y esos
tendrían una respuesta imparcial de lo que el sumo sacerdote quería él conocer. Si lo que Anás quería era preparar el juicio definitivo contra Jesús, tenía que seguir el procedimiento legal, es decir, presentar los testigos, relato de los hechos por parte de estos, acusación formal basada en el testimonio coincidente de que por lo menos 2 de ellos. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿Así responde al sumo sacerdote? La indignidad de aquel momento se aprecia en la reacción que los presentes tenían en contra de Jesús. El Señor respondió con firmeza, pero con respeto, indicando simplemente al sumo sacerdote que la pregunta formulada estaba mal orientada y que debía de ser otros los que la respondiesen. En esto no hubo ofensa alguna, ni tampoco falta de respeto. La custodia del reo estaba encomendada a miembros de la guardia del templo y también los alguaciles. Y uno de ellos, sin duda, el más próximo a Jesús, abusando precisamente de su posición y de su fuerza, golpeó con saña al Señor, dándole una bofetada mientras le respondía echándole en cara la respuesta que había dado al sumo sacerdote. Tengas en cuenta que esta intervención del guardia, no tanto en la bofetada como en las palabras de reprensión al reo, ponían de manifiesto que no se trataba de un juicio formal, sino de un interrogatorio que preparaba el juicio oficial que se celebraría por la mañana. Y también, no solo era un abuso, sino mucho más, una cobardía al golpear a un hombre que tenía las manos atadas. Esto constituía una falta grave al golpear a una persona delante de quien era presidente del Sanedrín, como sumo sacerdote, aunque la titularidad oficial correspondiese a otro sumo sacerdote, como era Caifás. Y Jesús no había dicho palabras injuriosas algunas contra el sumo sacerdote. Además, aquel no lo era, aunque le reconociesen de ese modo, sino su yerno Caifás. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? La respuesta de Jesús está llena de mansedumbre. No hay alteración en su voz, ni tampoco una respuesta bronca como hubiera sido natural, ya que simplemente le advierte que la ofensa, si la hay, no se soluciona con golpes, sino con acusación formal ante un tribunal. Si aquella respuesta al sumo sacerdote no ha sido conforme al derecho y equidad, debía convertirse en acusador y llevarlo al tribunal correspondiente para que fuese sancionada conforme a la ley. Ya que el golpe recibido, Jesús respondió rechazando la actuación. Pareciera que se contradice su comportamiento con la enseñanza del Sermón del Monte, de que cuando golpean en una mejilla, se le vuelva a la otra, como dice Mateo capítulo 5 y versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que le hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Así que Jesús no puso la otra mejilla, sino que reaccionó hablando al agresor de justicia. También es necesario no extremar la interpretación literal de estas ordenanzas. La enseñanza sobre el comportamiento en respuesta a una agresión no ha de ser devolver mal por mal, sino
encomendar la causa al que juzga con justicia y esperar en su actuación. La pregunta que formuló Jesús iba directamente orientada al corazón del que le había golpeado. Todo lo que hizo era incorrecto. Si tenía algo contra Jesús, era momento para ponerlo delante del sumo sacerdote, testificando en contra de él. Si no tenía nada, entonces había cometido un delito contra una persona, castigado en la ley. La verdad puede ser objetada y buscar aparentes fallos en ella, cuando ese es precisamente el interés de quien desea condenar al que tiene esa verdad, cueste lo que cueste. Para ellos, Jesús debía de ser condenado. Todos los presentes estaban incluidos en ese propósito. Por tanto, cualquier acción, sea de palabras o de obra, es expresión visible del odio interno en contra del Señor. No importaba lo que él decía, sino llevar a cabo la determinación perversa de darle muerte. Para eso, había sido traído ante Anás, a fin de encontrar sustento firme que pudiera establecerse delante del Sanedrín, que se reuniría por la mañana para juzgar a Cristo. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Terminado el tiempo en casa de Anás, éste no tenía motivo para seguir reteniendo allí a Jesús, de manera que, asegurándolo bien, en el texto se lee, atado, lo envió a casa de Caifás, del que dice que era el sumo sacerdote. En aquel año, el yerno de Anás era el sumo sacerdote oficial. No se sabe a ciencia cierta el lugar donde estaba el palacio del sumo sacerdote, que era residencia de Caifás. Se supone que debía estar al norte de la ciudad, en las proximidades del templo. Con todo, el trayecto entre la casa de Anás y de Caifás, aunque no debía de ser largo, fue hecho con todas las medidas de seguridad, enviando a Jesús atado hasta llegar a aquella casa. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice: Estaba, pues, Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Nótese que parece ser que la noche era fría y fue necesario encender el fuego para calentarse en casa de Anás. Más aún, lo sería en la de Caifás, al ir corriendo las horas de la noche. Era habitual que se encendiese en el patio no cubierto de la casa, cuando habían personas en él. Sin duda, de casa de Anás salió Jesús atado y escortado, o mejor, conducido por los que le habían llevado desde el huerto hasta aquel lugar. Los mismos, ahora, le están conduciendo a casa del sumo sacerdote de aquel año, que era Caifás. Y todos los que estaban en casa de Anás se habían trasladado a la de Caifás. Por eso no es difícil entender que Pedro estuviera también dentro del patio con ellos. Por tanto, Juan dice que estaba de pie, calentándose. El lugar más inapropiado para un discípulo de Jesús, haciendo compañía a quienes procuraban su muerte. Pero sin embargo, algunos eruditos bíblicos consideran que esta parte debía completarse pasando aquí al versículo 18, ya que sin duda concordaría con el relato si hubiera ocurrido el interrogatorio anterior en la casa de Caifás y no en la de Anás. Pero no es necesario forzar el texto o alterar su composición, ya que en casa de Anás comenzó el interrogatorio de Jesús. En aquel lugar
el frío de la noche hizo que se encendiese el fuego para calentarse los que estaban en el patio, y no en el interior de la casa del sumo sacerdote. Y ahora, sintiendo también la necesidad de calentarse, encienden fuego y lo rodean. Y junto con ellos, Pedro. Juan trata con suma corrección las negaciones de Pedro. Están más detalladas en los sinópticos. Alguien a quien Juan no identifica le acusa delante de todos de ser uno de los discípulos de Jesús. La pregunta es muy comprometida y debiera traducirse de esta forma: ¿acaso tú no eres de sus discípulos? Según los sinópticos, esta pregunta se la formuló una de las criadas. Entre la gente que circulaba por ese lugar se acercó una de las criadas del servicio de la casa. Y es posible que Pedro intentase manifestar una sensación de calma, pero no la tenía internamente, permaneciendo con los siervos del sumo sacerdote que se calentaban al fuego. Y no importa quién formuló la acusación, pero lo hizo delante de todos los presentes. Y las palabras, aunque dichas mediante una pregunta retórica, se expresan de tal manera que requerirían una respuesta positiva, como por ejemplo: sí, soy de los discípulos de él. Pero Pedro se sentía acosado. Las cosas estaban poniéndose feas, las cosas se ponían difíciles para él, ya que la primera acusación había quedado atrás, pero esta segunda era aún más directa. Por tanto, a Pedro la crisis espiritual le estaba alcanzando plenamente. Según los sinópticos, para mostrar una negativa segura y firme delante de todos, de modo que crean sus palabras, añade un juramento. Pedro negaba la conexión con Jesús, pero algo todavía más grave, según el relato de Mateo capítulo 26 y versículo 27 dice: pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Por tanto, no se puede determinar qué tipo de juramento hizo Pedro, pero el término juramento era una afirmación hecha en el nombre de Dios. Tal vez utilizó aquí alguna fórmula propia de los juramentos de los hipócritas, que lo hacían por el templo, o por el oro del templo, o por la tierra, o por el cielo. Así que no importa cuál fuese el juramento que hizo, ya que todos ellos concurrían en un hecho en el nombre de Dios, como Jesús había enseñado en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, y los versículos 33 al 37. Pedro había caído en lo más bajo. No solo era un perjuro, sino que era un ingrato, ya que Pedro estaba negando a quien había dado todo por él. Estaba negando al amigo que resolvió sus problemas y sanó la enfermedad de su suegra. Había quebrantado Pedro su lealtad, había traicionado sus promesas. ¿Cómo podría mirar a los ojos de Jesús desde ahí en adelante? Es muy probable que luego de esta negación Pedro quiso salir de allí, pero la puerta de acceso a la calle estaba cerrada. Por tanto, volvería al mismo lugar donde estaba antes, en el círculo de los que se estaban calentando al calor de las brasas encendidas. Continúa ahora con el versículo 26, donde dice: uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Nótese que Pedro no estaba en el lugar conveniente. Jesús le había advertido en el huerto que orase para que no entrase en tentación. Y ahora estaba junto a los perversos. La Biblia, la palabra de Dios,
enseña que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 33 dice: No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por tanto, se estaba cumpliendo aquí la enseñanza del Salmo 1 y versículo 1, donde dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pedro había comenzado a deslizarse por un camino peligroso, y cada vez más la caída era mayor, ya que la primera tentación no resistida dio paso a una segunda y ahora a la tercera. Así que no se trataba de una criada portera como al principio, ya que ahora era un siervo del sumo sacerdote y además pariente de Maleo, al que Pedro le había cortado la oreja en el huerto. Aquel hombre no le preguntaba si era uno de los discípulos de Jesús, sino que le afirmaba tajantemente delante de todos lo que allí estaban, cuando le dice: «Eres porque yo te vi en el huerto». El pariente de Maleo hizo la pregunta de manera que la única respuesta válida para Pedro era reconocer que sí, que era discípulo, que había estado con el Señor. Pero esto era demasiado para el amedrantado discípulo, incapaz ya de zafarse del lazo que el tentador le estaba poniendo. Había caído Pedro por completo. Estaba espiritualmente derrotado. Y además, era el triste estado de quien había prometido fidelidad hasta la muerte, si fuese necesario. Continúo ahora con el versículo 27, donde dice: Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Juan no deja de mencionar las negaciones de Pedro, pero guarda silencio de cómo se produjeron, ya que son los sinópticos que con mayor detalle se refieren a ellas y de forma especial a lo que rodeó a cada una de ellas de las tentaciones. Y según Marcos, los que rodeaban a Pedro frente a la acusación que el siervo del sumo sacerdote le había hecho, comenzaron a afirmar lo mismo y le llamaron la atención a su acento galileo, que era inconfundible. Marcos, capítulo 14 y versículo 70 dice: Pero él negó otra vez, y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. En la anterior negación de Pedro, además de responder con firmeza, añadió un juramento, y ahora, siguiendo con la firmeza de negar la acusación, dice que comenzó a maldecir y a jurar mientras decía que no conocía a aquel hombre. Confuso Pedro, aturdido y amedrantado, procuraba salir de la situación. Las acusaciones eran cada vez más graves, ya que no eran las mujeres, sino varios hombres que afirmaban que él era también de los discípulos de Jesús. El testimonio de más de una persona tenía validez en un tribunal y eran muchos los que testificaban lo mismo de él. Y algunos lo habían identificado con los que estaban con Jesús en Getsemaní. El único camino que se le ocurría era jurar reiteradamente, afirmando que no conocía a Jesús. El Señor había descendido para Pedro. Ya no era el Hijo de Dios, ni tan siquiera el Maestro, era el hombre. Pedro maldecía y juraba. Debe entenderse esto como que se ponía bajo maldición, porque eso era lo que le conducía al perjuro.
de manera que pudo haber añadido maldiciones personales, si lo que juraba no era cierto. En ese juramento iba también la mentira y el repudio, que no conocía al hombre. En alguna medida estaría diciendo Pedro, que Dios me haga esto o que me haga aquello, si no estoy diciendo la verdad de que no conozco a ese hombre. Nótese que la mentira era de tal dimensión que cualquiera la podría haber rebatido, ya que nadie en Jerusalén desconocía a Jesús, y nadie podía decir que no le conocía. Podría ser un enemigo para algunos, pero sin embargo era el personaje más conocido de toda la nación. En ese momento, en que con mentiras y falsos juramentos, y además palabras incisivas, negaba al Señor, la gracia misericordiosa de Dios tuvo compasión de Pedro. En aquella hora, literalmente, enseguida, un gallo cantó. Nótese que el Señor se vale de cualquier cosa, en su soberanía, para llamar a los suyos al arrepentimiento. El gallo, aquella noche representó para Pedro lo mismo que las palabras de Juan el Bautista para muchos de los que acudían a él al Jordán. Dios, por medio del canto del ave, llamaba a su discípulo al arrepentimiento. Y además debió de ocurrir entonces que el vergonzoso proceso contra Jesús, hecho durante la noche, había ya terminado. No era necesario nada más, hasta que, al iniciarse el día, el Sanedrín validara la sentencia a muerte que los malvados líderes de los judíos habían establecido por la noche. Pero el reo era de gran importancia y debía ser guardado con toda seguridad. En la casa del sumo sacerdote debía de haber algún lugar seguro para ello, de modo que del lugar donde estuvo siendo interrogado lo llevaron al de seguridad y posiblemente atravesó el patio donde estaba Pedro. Lucas dice, en Lucas 22 y versículo 61. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho antes, que el gallo cante, me negarás 3 veces. Al entretejer las negaciones de Pedro entre los distintos interrogatorios de Jesús, Juan desarrolla un argumento teológico. Acertadamente, Juan ha construido un impresionante contraste en el que Jesús se resiste a sus interrogadores y no niega nada, mientras que Pedro se acordaba ante ellos y acababa negando todo. Naturalmente, la triple negación de Pedro volverá al relato de Juan, puesto que en Juan capítulo 21 y los versículos 15 al 17. Pero Pedro se reúne con Jesús en Galilea, quien le invita 3 veces a afirmar su amor por él. Estimado y estimada oyente, así solemos ser los hombres y las mujeres, que podemos negar o ignorar a Jesucristo, pero Él no se cansa, Él es fiel, y Él extiende una y otra vez su mano de amistad, precisamente sobre aquellos que le niegan, para que de esa manera poder reconciliar a la persona que precisamente le está rechazando, y es Él, Jesucristo, el único que puede reconciliar a la persona con Dios. Por ello, amigo y amiga oyente, tú puedes recibir el perdón de Dios en Cristo Jesús, y lo puedes hacer pidiéndole perdón y confesando tus pecados en oración. Si no lo has hecho nunca, pues yo te invito a que ahora, por un acto de fe, tú lo hagas y repite conmigo esta oración.
Señor Jesús, en primer lugar quiero pedirte perdón por todos mis pecados, por todos mis delitos. Confieso que te he negado muchas veces, pero ahora me arrepiento de todo lo que he hecho en contra de ti, porque ahora, en este momento, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.